Permiso, chicos, ¿eh? ¿Qué hace, ¿Cómo te Martín? va? Un gusto ¿Cómo verte, estás? ¿Bien? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Martín, te estuve leyendo, te seguí esta semana. Arranquemos por el principio. Hacemos un resumen, ¿cómo viste las medidas de Caputo anunciadas? Bueno, es muy difícil esta costumbre que tenemos de tratar de analizar la economía o la historia de manera compartimentada, como si hubiera empezado el 10 de diciembre. Sí. Es un continuo, ¿no? Es un continuo. Entonces, muchas de las cosas que están pasando hoy se explican por lo que pasó en el año anterior, en los meses anteriores. En ese contexto de atraso cambiario, tarifario, muchas alternativas el gobierno no tenía. ¿No hay alternativa, como dijo Milei? Como dijo además el propio Rubinstein, que era el viceministro de Massa, dijo, nosotros hubiéramos hecho más o menos lo mismo. Digamos, la cuestión cambiaria y tarifaria no veo muchas alternativas. Lo que me preocupa es que no veo un plan de estabilización. O sea, obviamente había que corregir precios relativos, obviamente detonaron el famoso problema de los LELIC, lo partieron al medio, porque lo licuaron. Imagínate que, para que la gente lo entienda, digamos, las LELICs es una suerte de plan de inflación en cuotas que te hacía el gobierno anterior y este gobierno esencialmente lo que dijo es al contado, la inflación directamente, sí. Y además la licuó en términos de dólares, que es la contrapartida que tiene el Banco Central, la licuó a la mitad. Entonces, me parece que eso, mal que bien, uno puede opinar después, coma más, coma menos, pero era lo que uno esperaba que el gobierno hiciera. Lo que sí me preocupa mucho, insisto, no veo plan de estabilización y cuando vos corregís precios relativos sin un plan de estabilización, tenés mucha más inflación. Sí. Mucha más inflación, porque acordate del año 2002, hubo una corrección de precios relativos brutal cuando salimos de la convertibilidad. Sí, completamente. El dólar que estaba a 1 se fue a 4, sí, ¿no? Sí. Más o menos como si ahora de 400 se hubiera ido a 1.600, ¿no? O sea, muy, muy grande para que lo entendamos. Sin embargo, solamente aumentaron los precios de lo que los economistas llamamos bienes transables, que ¿qué son? Y, por ejemplo, las cosas que vos podés subir a un barco, esencialmente, alimentos, bueno, obviamente todos los bienes durables. Ahora el problema es que está aumentando todo. Entonces ahora el problema es que como no hay un plan antiinflacionario y como vos estás haciendo esta corrección sin anunciar un plan antiinflacionario, todo el mundo se cubre. Y cuando el que te lustra los zapatos, que te cobraba el 2 lucas para lustrarte los zapatos, ahora te dice, mira, ahora te cobro por la duda 3.500. 3.500, sí. Pero cuando vos hablas de plan inflacionario, porque yo te escuché, dijiste, se quedaron cortos. Así es. ¿A qué le llamás vos a quedarse corto? ¿Y qué es un plan para estabilizar la economía? ¿Reforma tributaria, reforma laboral? Bueno, justamente, se quedaron cortos porque no acompañaron el programa. No me refiero a que se quedaron cortos con que el dólar tenía que ir a 1.200 en vez de a 800. No, me refiero a que se quedaron cortos en que no acompañaron el programa con un programa de estabilización, con un orden, mostrarle a la sociedad un programa económico. Mira, hacia allá vamos. Sí. Lo que vamos a hacer en los próximos días es esto, esto y esto para noquear a la inflación. Entonces, todo el mundo está a la buena de Dios tratando de ver si la inflación para, porque sí, porque la verdad el gobierno no está haciendo nada para que pare la inflación ni lo está comunicando. Entonces, concretamente, ¿qué esperábamos nosotros? Un plan de estabilización. Por ejemplo, te pongo dos ejemplos para la gente que nos escucha. Sí, claro. Hubo dos en los últimos 40 años que fueron muy exitosos en el corto plazo, que fueron el plan de convertibilidad y el plan austral. Sí. En esos dos casos, cuando vos te anunciaron el plan, vos dijiste, wow, la gente dijo, acá cambió todo. Cambiaron las reglas de juego, incluso cambió el nombre de la moneda en los dos casos que te estoy mencionando. En los dos casos fueron con cambio en la moneda. Quiero decir, fue un shock tan brutal el cambio de reglas que uno dijo, bueno, ya está, y la inflación se desplomó. El mes antes de la convertibilidad y el mes antes del plan austral, la inflación había sido 30% mensual, la que vamos a tener en diciembre ahora. Sí. Más, punto menos. Sí. El mes siguiente, el primer mes del plan austral y el primer mes de convertibilidad, la inflación cayó a 3. El segundo mes a 2, el tercer mes 1,5, chau. Sí. ¿Entendés? Entonces, vos la podés noquear a la inflación, sobre todo cuando viene de tan alto. ¿Pero con qué riesgo? Con ninguno, al contrario, cuando vos la noqueás, que fue lo que pasó en estos dos planes que te estoy contando, sí, es expansivo, es súper expansivo. O sea, crece mucho la actividad económica, crece el consumo, crece el empleo. La única manera de hacerlo de manera exitosa es hacerlo así. Es anunciar un programa de tal shock que vos digas cambiaron completamente las reglas de juego. Si no, la sensación que da es que vos tenés un alcohólico que supuestamente estás tratando de sacar de una situación dramática, que ya está por entrar a una internación. Sí. Y el alcohólico dice, bueno, en vez de empezar a tomar a las 10 de la mañana, voy a hacer un compromiso, empezar a tomar a las 12. Digamos, mejor, por supuesto, ¿no? Sí. Pero no está el shock, no está el cambio radical que vos digas, bueno, acá cambió la cosa, cambiaron las reglas, ¿entendés? Sí, claro. Una de las grandes discusiones, y mañana va a haber una reunión muy importante de Milei con los gobernadores, es
distribución de dinero a las provincias, reforma laboral, que es un tema que quedó todavía pendiente. ¿Cómo va a ser en el Congreso de la Nación esa discusión? Mirá, respecto a reforma laboral hay muchos proyectos presentados. Yo presenté uno hace 15 días atrás, sin ir más lejos, para desconectar las multas de los problemas de registración que han generado la industria del juicio laboral con valores exorbitantes. Vos antes tenías una regla de oro que hay que recuperar en Argentina, que era la regla de oro que te decía por cada año trabajado un sueldo de indemnización. Eso se rompió en Argentina, lo tenemos que recuperar si queremos recuperar el mercado de trabajo. Hacia ahí cualquier propuesta de mi ley va a ser bienvenida y se van a discutir las comas, se van a sumar a la discusión todos los otros proyectos que están dando vuelta, pero hay una convicción de todos los sectores políticos de que hay que ir a unas nuevas reglas laborales, sobre todo para las pymes de Argentina. Ya le abro a la mesa y sobre todo a Carlitos Burgueño. Pero... Ahora, la cuestión gobernadores es un poco más compleja porque depende de algo que en principio el Congreso no es un problema de los gobernadores. A mí, yo escucho algunas cosas, versiones de que habría intenciones de reponer algunos impuestos, de que habría versiones de que el presidente tenga alguna facultad extraordinaria para poder... Yo quiero adelantar algunas cosas, digamos. Nosotros tenemos un compromiso de no aumentar impuestos con nuestros ciudadanos. Nosotros tenemos un compromiso con la Constitución de no darle ninguna facultad delegada al presidente. ¿La van a pedir? Entonces, las negociaciones que el presidente tenga, si el presidente tiene negociaciones con los gobernadores, se van a tener que hacer cargo los gobernadores. Del desastre que hicieron con el impuesto a las ganancias, ahora que escucho a algunos que van con la escupidera, después de que nosotros lo dijimos. Completamente. Porque nosotros fuimos muy claros. Quienes aplaudieron en su momento y están pidiendo que lo vuelvan a poner. Era irresponsable, nosotros lo dijimos claramente, era demagógico, pagamos un costo político por decirlo, pero lo dijimos, votamos en contra del populismo y dijimos lo que iba a pasar con la inflación, dijimos que eso era la explosión de la inflación después que está pasando ahora, digamos, más claro no lo podíamos haber anunciado. Entonces que ahora vengan alegremente algunos gobernadores o incluso el presidente diciendo, bueno, reponemos el impuesto a la ganancia, háganse cargo ustedes. Clarísimo. Carlos, por favor. Parto de ahí. ¿Crees que tiene los votos el gobierno para cambiar ganancias? Sí, la misma mayoría que votó poner eliminar ganancias para la cuarta categoría, ahora está dispuesta a votar distinto, seguramente van a tener los votos, ¿sí? O sea, eso sería justicialismo, algunos partidos provinciales. Los que metieron la pata, Carlos, los que metieron la pata de manera irresponsable, fueron demagogos para ganar una elección. Si ahora tienen un problema en las provincias, sobre todo los gobernadores, lo voy a decir en castellano, los gobernadores, que no sé qué tipo de acuerdo tenían con Massa, pero evidentemente tenían algún tipo de acuerdo con Massa. Ahora que no lo tienen a Massa, están preocupados, si quieren ir marcha atrás, háganse cargo. ¿Y los gobernadores de Juntos por el Cambio? La mayoría de los gobernadores de Juntos por el Cambio son nuevos, que están entrando en el cargo ahora. Supongo que no sé qué posición van a tener de manera con los senadores de cada una de sus provincias. Lo que te adelanto es que en la Cámara de Diputados yo espero que si hay una voluntad de dar marcha atrás, alguien se tiene que hacer cargo de esto, alguien tiene que dar la cara. Los que hicieron votar al Congreso para derogar este impuesto, ahora tienen que darle la cara a la gente, porque la clase media no da más en Argentina. Entonces, si ahora la explicación es que el ajuste lo va a pagar la clase media en Argentina, yo quiero que se lo digan. Yo no se lo voy a decir. Ahora, dos cosas más sobre este punto. El primero, ¿puede ser que al final termine más gente pagando ganancias? Según tengo entendido, por la información que me llega a mí, la propuesta de la presidencia y la propuesta de algunos gobernadores sería, todo potencial, porque no hay ningún proyecto ingresado todavía al Congreso, restablecer ganancias bastante más razonables de lo que había antes. O sea, la propuesta que queríamos hacer nosotros originariamente. Nosotros cuando se discutió ganancia, lo que dijimos fue, está mal que un portero pague 20% de ganancia al portero de una escuela, es una barbaridad. El impuesto como estaba mal, porque enseguida te hacía pagar además una tasa demasiado alta. Había que corregirlo, claro que había que corregirlo. Pero no, lo borraron de la faz de la tierra porque era un acuerdo político para dejar afuera Juntos por el Cambio del balotaje, para ganarnos en nuestro electorado. Perfecto, los felicito, chapó, nos dejaron afuera y ahora están gobernando. Bueno, háganse cargo. Y esta idea de aplicar un impuesto o coparticipar el impuesto al cheque y dejar ganancia como está. A mí me parece un error coparticipar un impuesto que tiene que ser eliminado, porque eso dificulta luego la eliminación. Queda para siempre. Cuando vos tenés un impuesto que es muy distorsivo y vos te lo... Esto es como... Mira, Carlos, esto es como si a vos te roban la billetera, ¿no? Esto es como si a vos te roban la billetera. Y viene alguien en el canal y la encuentra. Entonces el que encuentra que la billetera en el canal empieza a repartirla entre los que están acá. Y vos decís, pero pará,
Lo que está mal es el robo de la billetera, hay que devolvérsela a Carlito la billetera, no hay que repartirse mejor la plata. El impuesto al cheque rompe la producción, es un impuesto que genera subdesarrollo en la Argentina y es un impuesto que hay que eliminar. Ok, entiendo, no se puede eliminar ahora, hay restricciones fiscales, lo entiendo, soy una persona responsable. Soy economista además, así que entiendo la restricción presupuestaria. Pero no lo cimentemos, no le pongamos hormigón armado a la base del impuesto que tenemos que eliminar, ¿me entendés? Porque si nosotros lo hacemos coparticipable, no lo vamos a eliminar nunca más. Porque entonces los gobernadores van a tener después una razón más para no votar o para que sus senadores voten en contra de la eliminación del impuesto. Martín. Vuelvo al impuesto a las ganancias. Entiendo que ustedes van a votar en contra del proyecto. Primero, es importante ver el proyecto, ¿no? O sea, no se puede adelantar una posición sobre un proyecto que todavía no hemos visto. Y tampoco hemos discutido nosotros a nivel de bloque como para que yo pueda hablar en el nombre del bloque radical. Lo que yo te estoy anticipando es en líneas generales que hay un problema con ese impuesto. Digamos, nosotros tenemos un problema, primero. Dijimos en su momento que era un error eliminarlo. Entonces, si ahora va a volver marcha atrás el presidente de la Nación, después de lo que dijo en el Congreso en esa sesión, yo denuncié públicamente que había un acuerdo con Massa para la eliminación de ese impuesto y que el acuerdo implicaba otra serie de cosas para dejar afuera Juntos por el Cambio del balotaje. Se parecía gracioso, ¿no? Pero bueno, ahora parece que no se ríen más. Ahora parece que quieren volver con el impuesto. Si la respuesta es que es la clase media la que tiene que pagar el ajuste y el presidente de la Nación está dispuesto a decirlo públicamente y a pedirnos a nosotros como legisladores que lo acompañemos en esto, es una historia, lo evaluaremos. Pero esta vivada de que va de costado, lo tiran los gobernadores de costado, no nos chupamos el dedo. Hay una entrevista, mirá, yo le tengo mucho aprecio al ministro de Economía, lo respeto mucho profesionalmente, pero hay una entrevista en TN de hace una semana donde lo entrevista Bonelli, le pregunta y Alfano le preguntan expresamente por este tema y se ríe diciendo, no, son los gobernadores, nosotros no. Bueno, muchachos, tengo 48, cumplo 49 años mañana y no me chupo el dedo. Así que... ¿Es que pague el costo político, Milei? No es un problema de costo político, estamos acá para arreglar los problemas de la gente, pero nosotros no podemos permitir que nos tomen el pelo. Entonces, si hay alguien que llegó a la presidencia diciendo que la clase, que los trabajadores no iban a pagar el ajuste y que lo iba a pagar la casta y ahora cambió de opinión, quiero que se lo diga a la gente. Entonces vamos a saber cómo actuar todos. Dale. Te abro otro capítulo, tiene que ver también con los impuestos. Retenciones. Primero, ¿tiene que pasar sí o sí por el Congreso? Y después, ¿cuál es la actitud? Vos sabés que está opinado ese tema, está opinado jurídicamente ese tema porque el propio Alberto Fernández en su momento extendió facultades que ya le habían caído. Se habían caído con el presupuesto, con su último presupuesto aprobado, se habían caído cuando nosotros dimos de baja el presupuesto del año 2022. ¿Te acordás que se votó en contra? Y entonces una de las cosas que había en ese presupuesto 2022 era la extensión de facultades extraordinarias para que pudiera el presidente de la Nación establecer las retenciones. Esas facultades, yo entiendo, están caídas y hay toda una discusión jurídica respecto de si incluso pueden poner el nivel de retenciones que ponen. Pero se agarran de la mitad de la biblioteca que le permite efectivamente al Ejecutivo hacerlo y hacen lo mismo que hizo Macri en su momento, que es corregir las retenciones por decreto. A mí te digo, retenciones son o no un impuesto. Porque las retenciones son un impuesto, no hay ninguna duda que son un impuesto desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista jurídico hay una discusión sobre si las retenciones son parte del Código Aduanero, si el Código Aduanero es parte de las facultades que se le dan al presidente de la Nación para afectar algunas de las directrices del Código Aduanero. Está opinado, por eso digo, ha terminado en la justicia en general dio la razón sobre que son un impuesto y que tiene el Congreso la facultad de hacerlo, hay incluso jurisprudencia, pero hasta que nadie la tienta a esa jurisprudencia y nadie va contra la justicia... Ahora, y suponete que tiene que pasar por el Congreso. Los niveles que propone el gobierno, 33% para la soja y derivados, 17,5% para el resto, pero dejar algunos productos de economías regionales afuera, otros no. Déjame que te explique esto bien claro. Los impuestos a las exportaciones generan que a la Argentina se quede sin dólares. Argentina tiene un problema. Hace 70 años, tuvo 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años. Cada 5 años nos pasa lo que nos está pasando ahora, que la economía se queda sin dólares. Si vos tenés un problema que te faltan dólares, ¿cómo vas a ponerle impuesto a lo que te generan los dólares? Es una locura. Nosotros tendríamos que estudiar cómo hacemos para eliminar esos impuestos. No se puede ahora otra vez por las restricciones fiscales, yo lo entiendo, soy economista otra vez. Diseñemos una hoja de ruta para eliminar los impuestos esos hacia adelante, no para ponerlo de vuelta.
no para ponerlo más grande, no para extenderlos al resto de los bienes y servicios que no lo tienen. Digamos, yo soy contrario a ese, me parece uno de los peores impuestos. Claro, algún impuesto tenés que cobrar. Entonces, rediscutamos la estructura tributaria, cobremos los impuestos que tenemos que cobrar, los que son poco distorsivos. Pero no tratemos de hacer coparticipables los que son distorsivos, de agrandar los que generan la escasez de dólares, porque entonces no vamos a salir, vamos para otro lado. Martín, ahora te doy, Martín, ¿cuándo debería estar controlada la inflación? Si hubiera un plan de estabilización presentado ahora, sería inminente el control de la inflación, como te decía yo. Pero ¿no le das ni siquiera el changüí a que lo puedan presentar? Ojalá, sí, claro, eso espero. Realmente, si yo creyera que no lo va... Claro, quiero creer que sí, que es inminente la presentación del plan de estabilización. Lo que yo advierto es que si vos corregís precios relativos como los está corrigiendo el gobierno, sin el plan de estabilización acompañando, entonces lo que estás haciendo es arruinando todo el esfuerzo de corrección de precios relativos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estás corrigiendo con una inflación extraordinaria. Eso lo saben todos los economistas del mundo. No ahora, estoy Martín, diciendo algo que es una opinión. Lo sabe todo el mundo. Sí. Si haces la corrección de precios relativos sin el plan de estabilización, ¿sería inminente? Genera mucha más inflación. Espero que sea inminente el plan de estabilización y cuando se anuncie el plan de estabilización debería noquearla la inflación. Ahora, Martín, pensando por ahí un poco mal, especulando, esto no es información, es especulación, ¿y no será que ayuda que haya un fogonazo inflacionario para licuar parte de los gastos porque y que te ayude para el déficit? ¿Sabes qué pasa? Hay muchos de los gastos que no son licuables porque la economía está prácticamente indexada. Mientras nosotros estamos conversando, por ejemplo, el sector de los bancarios, que siempre vos sabés que tienen un sector gremial bastante fuerte. Cerraron la paritaria. Cerraron una paritaria de 40% para un mes. ¿Vos me entendés en la dinámica que entramos? Si vos entras en la dinámica de 40% de un mes y eso se generaliza, tampoco, no es un problema, no es que yo estoy echándole la culpa a los trabajadores, no es culpa de los trabajadores. Pero digo, si se generaliza que todo el mundo parte de la premisa de 40% de inflación y todo el mundo empieza a aumentar el costo al 40%, tenemos una hiper en Argentina. O sea, estamos al borde de la cornisa de la hiperinflación. Pero yo preferiría que eso no se generalice, que eso no pase, y me parece muy arriesgado usar la inflación para resolver un problema. Es como que vos me digas que en un campo seco, completo, donde hace 2 años que no llueve, vos estás usando un incendio para tratar de resolver un problema que no tenés un herbicida y entonces querés prender un fuego a ver si lo resolvés. Mirá, es un riesgo enorme, porque te puede agarrar todo el campo, y esto es exactamente lo que puede pasar en Argentina. Además, se licúa el efecto de cambio de precios relativo, se hace con una inflación muy grande, están subiendo los servicios. Sí. No están subiendo solamente, no es el 2002 que subieron solamente los bienes transables, están subiendo los bienes no transables como si fuera algo que se vende en el mercado de Chicago. Clarísimo. Martín, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Lamento que no hubiera estado Esteban. No hay problema.